¿Alguna vez has sentido que llevas el peso del mundo en tus hombros, que el dolor y la lucha diaria parecen interminables? A veces, la vida nos abruma con dificultades que parecen no tener solución, situaciones que nos desgastan emocionalmente y nos hacen sentir completamente solos. Son momentos en los que la incertidumbre nos rodea, el miedo se apodera de nuestros pensamientos y las preocupaciones parecen multiplicarse sin cesar. Nos preguntamos si algún día encontraremos alivio, si realmente hay esperanza más allá de nuestro sufrimiento. Pero hoy quiero decirte algo importante: esa carga que llevas no define tu destino ni el propósito que Dios tiene para ti. No importa qué tan difícil haya sido tu camino, los obstáculos que has enfrentado o las heridas que aún no han sanado. Existe una esperanza real, un descanso verdadero y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no te creó para vivir en un estado constante de preocupación y agotamiento. Su deseo para ti es que experimentes una vida plena, libre del peso de la ansiedad y el miedo. Es posible que sientas que nadie entiende por lo que estás pasando, que tu dolor es único y que no hay salida. Pero déjame asegurarte que Dios conoce cada una de tus cargas, cada lágrima que has derramado, cada pensamiento que ha cruzado por tu mente en las noches de insomnio. Él no es indiferente a tu sufrimiento, ni está distante de tu realidad. Su amor por ti es inquebrantable, y su deseo es que encuentres en él el refugio que tanto necesitas. Muchas veces intentamos resolver todo con nuestras propias fuerzas. Nos esforzamos por encontrar soluciones, buscamos respuestas en todas partes y tratamos de mantener el control de cada situación. Sin embargo, en ese afán de querer hacerlo todo por nuestra cuenta, nos agotamos aún más. Nos sentimos frustrados cuando las cosas no salen como esperábamos y caemos en un ciclo de preocupación que solo aumenta nuestro estrés y angustia. Es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios nos invita a soltar nuestras preocupaciones en sus manos. No se trata de ignorar los problemas o fingir que todo está bien, sino de confiar en que Él tiene el control. Dios nos promete descanso si aprendemos a depositar nuestras cargas en Él. Nos ofrece su paz, una paz que no depende de las circunstancias ni de si todo en nuestra vida está en orden. Es una paz sobrenatural, una seguridad de que no estamos solos y de que, aunque no veamos la solución en este momento, Dios ya está obrando a nuestro favor. Este mensaje es una invitación a dar el primer paso hacia esa libertad. A lo largo de este camino, descubriremos juntos cómo soltar el peso que llevamos, cómo encontrar descanso en Dios y cómo renovar nuestra confianza en Él. No tienes que seguir cargando con esas preocupaciones solo. Dios está contigo, esperando que le entregues todo aquello que te agobia. Hoy es el día para dar ese paso y comenzar a vivir en la paz que Él tiene preparada para ti. Cuando hablamos de soltar nuestras cargas en manos de Dios, muchas veces nos encontramos con una lucha interna. Queremos confiar, pero al mismo tiempo sentimos miedo de perder el control. Nos aferramos a nuestras preocupaciones como si depender de ellas nos diera seguridad. Tal vez hemos vivido tantas decepciones que nos cuesta creer que Dios realmente tomará el control y nos guiará en la dirección correcta. Sin embargo, la verdadera paz solo llega cuando aprendemos a dejar de luchar y rendimos nuestro corazón a Él. Jesús nos dejó una promesa maravillosa en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Estas palabras no son solo un consuelo pasajero, sino una verdad profunda que nos invita a confiar en Dios de una manera real. Él no nos pide que resolvamos todo antes de acudir a Él, ni que tengamos todas las respuestas. Simplemente nos llama a venir tal como estamos, cansados, agotados, inseguros, heridos, con dudas y temores. Él nos promete descanso, pero ese descanso solo es posible cuando dejamos de apoyarnos en nuestras propias fuerzas y nos rendimos ante Él. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? Soltar nuestras cargas en Dios no significa ignorar nuestros problemas o vivir sin responsabilidad. Significa reconocer que no estamos solos en la batalla, que hay alguien más grande que nosotros dispuesto a llevar lo que no podemos. Es un acto de confianza, de decir, Señor, ya no puedo más con esto. Te entrego mis preocupaciones, mis miedos y mis cargas porque sé que tú eres fiel y cuidarás de mí. Uno de los mayores desafíos al soltar nuestras preocupaciones es aprender a renovar nuestra mente. La preocupación es como una semilla que, si no la controlamos,
crece hasta convertirse en un árbol que nos asfixia. Es por eso que Dios nos llama a llenar nuestra mente con su verdad. Filipenses 4, 6-7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la clave, en vez de permitir que la preocupación tome control, debemos reemplazarla con oración y gratitud. Cada vez que la ansiedad nos abrume, en lugar de dejarnos llevar por el miedo, podemos acudir a Dios en oración, presentarle nuestras cargas y agradecerle por lo que ya ha hecho y por lo que hará. Es un cambio de perspectiva, un entrenamiento espiritual que nos ayuda a depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. Hoy es un buen día para comenzar a soltar. Tal vez no será fácil al principio, pero con cada paso que demos hacia la confianza en Dios, sentiremos su paz llenar nuestro corazón. Su amor nos sostiene, su gracia nos cubre, y su fidelidad nos asegura que nunca estaremos solos en este proceso. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Uno de los mayores desafíos al soltar nuestras preocupaciones en manos de Dios es el temor a lo desconocido. Queremos confiar, pero nos preguntamos, ¿qué pasará si las cosas no salen como espero? ¿Y si Dios no responde como yo quiero? Estas preguntas pueden ser obstáculos en nuestro caminar de fe. Sin embargo, cuando aprendemos a confiar en el carácter de Dios y en su amor por nosotros, entendemos que su voluntad siempre es mejor que la nuestra, incluso cuando no la comprendemos en el momento. En Proverbios 3, 5-6 encontramos una poderosa verdad: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que la confianza en Dios no se basa en lo que vemos o entendemos, sino en quién es Él. Nuestra lógica humana es limitada, pero Dios ve el panorama completo. Muchas veces pensamos que tenemos el control, pero la realidad es que solo cuando nos rendimos ante Dios experimentamos verdadera libertad. Rendir nuestras preocupaciones a Dios significa aprender a descansar en su soberanía. No se trata de una fe pasiva, sino de una fe activa que decide soltar el control y creer que Dios tiene un plan mejor. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras propias ideas y planes, abrimos espacio para que Él actúe de maneras sorprendentes. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que soltar su propia voluntad para confiar en Dios. Abraham tuvo que dejar su tierra y todo lo que conocía para seguir la promesa de Dios. Moisés tuvo que confiar en que Dios lo usaría a pesar de sus debilidades. María, la madre de Jesús, tuvo que aceptar un plan divino que cambiaría su vida para siempre. En cada caso, la bendición vino después de la obediencia. Pero soltar el control no es algo que hacemos una sola vez, es un ejercicio diario. Cada día enfrentamos nuevas preocupaciones, y cada día tenemos que decidir entregarlas a Dios. La ansiedad nos dice que nos preocupemos, pero la fe nos invita a confiar. Y cuando confiamos, encontramos paz. Filipenses 4:7 nos da una hermosa promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy, Dios te invita a soltar tus cargas y confiar en Él. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas creer que Él es fiel. Mientras caminas en fe, descubrirás que su gracia es suficiente, su amor es inquebrantable y su paz es un refugio seguro. Suelta el peso, entrégalo a Dios y descansa en su perfecta voluntad. Cuando aprendemos a soltar nuestras preocupaciones en manos de Dios, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Sin embargo, esta no es una tarea fácil. Muchas veces, nuestra naturaleza humana nos impulsa a aferrarnos a las cosas que queremos controlar. Nos preocupamos por el futuro, por nuestros seres queridos, por el trabajo, la salud y tantas otras áreas de nuestra vida. Pero la realidad es que la preocupación no cambia nada, solo nos roba la paz y la alegría del presente.
Jesús nos enseñó una verdad poderosa en Mateo 6, 25-27, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Este pasaje nos recuerda que Dios cuida de nosotros en cada detalle. Si Él alimenta a las aves y viste los campos con flores hermosas, ¿cómo no cuidará de nosotros, sus hijos amados? La preocupación es una señal de que estamos confiando más en nuestras propias fuerzas que en el poder de Dios. Por eso, Jesús nos llama a vivir con fe, creyendo que Él proveerá en cada necesidad. Pero, ¿cómo podemos soltar nuestras preocupaciones de manera práctica? Primero, debemos aprender a orar con sinceridad y entrega. Filipenses 4, 6-7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, no solo entregamos nuestras cargas a Dios, sino que también reconocemos su soberanía. Le decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Confío en ti. Y esa confianza nos llena de paz. Además de la oración, debemos llenar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Cuando el miedo y la ansiedad intenten apoderarse de nuestro corazón, podemos recordar las promesas de Dios. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Por último, soltar nuestras preocupaciones significa vivir en obediencia y gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos controlar, podemos agradecer a Dios por lo que sí ha hecho. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cada etapa de nuestra vida. Hoy, Dios te invita una vez más a confiar en Él. No necesitas llevar esas cargas solo. Ríndelas a sus pies y experimenta la paz sobrenatural que solo Él puede dar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando aprendemos a confiar en Dios y a soltar nuestras preocupaciones, también comenzamos a experimentar una transformación en nuestra manera de vivir. Ya no estamos atados por el miedo ni paralizados por la incertidumbre. En su lugar, caminamos con la certeza de que Dios tiene el control y que su plan para nosotros es perfecto, aunque no siempre lo entendamos. La fe no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos solos en medio de ellos. La Biblia nos recuerda en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil, pero sí nos garantizó su compañía en cada prueba. Un gran desafío en nuestra vida cristiana es aprender a depender completamente de Dios. En ocasiones, queremos que todo salga según nuestros planes y tiempos, pero Dios nos llama a esperar en Él con paciencia. Isaías 40:31 nos da una promesa hermosa, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esperar en Dios no es pasividad, sino una actitud de confianza activa. Significa seguir obedeciendo, seguir sirviendo, seguir orando y seguir creyendo, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La fe verdadera se demuestra en nuestra capacidad de confiar en Dios cuando las circunstancias parecen estar en contra. Una de las mejores maneras de fortalecer nuestra fe es recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Él nos ha sostenido, nos damos cuenta de que nunca nos ha abandonado. Así como estuvo con nosotros antes, también estará en el presente y en el futuro. En momentos de dificultad, podemos adoptar una actitud de adoración en lugar de desesperación. Cuando alabamos a Dios en medio de nuestras luchas, declaramos que Él es más grande que cualquier problema. La adoración no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos acerca a la presencia de Dios, donde encontramos consuelo y fortaleza.
Además, la confianza en Dios nos lleva a vivir en obediencia. Muchas veces, Dios nos llama a dar pasos de fe sin conocer todos los detalles. Abraham es un ejemplo de esto. Dios le pidió que dejara su tierra y su familia sin decirle exactamente a dónde iría. Abraham obedeció porque confiaba en Dios más que en su propio entendimiento. Génesis 12, 1, 4. Hoy, Dios te llama a dar un paso de fe. Quizás te pide que sueltes una preocupación, que le entregues un miedo, o que obedezcas aunque no entiendas todo el panorama. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? Cuando decides confiar, descubres que Dios nunca falla. Su amor es inquebrantable, su gracia es suficiente y sus planes son siempre mejores que los nuestros. No temas. Entrégale tu vida y permite que Él guíe cada uno de tus pasos. Confiar en Dios no solo transforma nuestra vida personal, sino que también impacta la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando aprendemos a depender de Dios, dejamos de lado la ansiedad por el futuro y comenzamos a vivir con un corazón más generoso, lleno de amor y compasión. Uno de los frutos de la confianza en Dios es la paz interior. Filipenses 4, 6-7 nos da una clave poderosa: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando dejamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, recibimos una paz que el mundo no puede dar. Esta paz nos permite enfrentar cualquier circunstancia con valentía. No significa que los problemas desaparezcan, sino que ya no nos dominan. Confiar en Dios nos hace fuertes en medio de la tormenta, nos da seguridad cuando todo parece incierto y nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva eterna. Otro aspecto fundamental de la confianza en Dios es aprender a soltar el control. Muchas veces queremos tener el mando sobre cada detalle de nuestra vida, pero Dios nos llama a rendirnos a su voluntad. Proverbios 3, 5-6 nos enseña: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Soltar el control no significa rendirse, sino permitir que Dios guíe nuestros pasos. Es reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus caminos. Dios ve el panorama completo de nuestra vida, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. La confianza en Dios también nos ayuda a superar el miedo. El miedo nos paraliza, nos impide avanzar y nos roba la alegría. Sin embargo, la fe nos impulsa a seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando confiamos en Dios, comenzamos a vivir con propósito. Dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y empezamos a enfocarnos en lo que realmente importa. Nos volvemos más agradecidos, más pacientes y más dispuestos a servir a los demás. Dios nos llama a una vida de confianza total en Él. No quiere que vivamos preocupados ni con el peso de la incertidumbre. Quiere que experimentemos su amor, su paz y su dirección en cada área de nuestra vida. Hoy es el momento de tomar una decisión: ¿seguirás cargando tus preocupaciones solo, o las entregarás a Dios? Su promesa es clara: si confiamos en Él, nos guiará y nos sostendrá en todo momento. No tengas miedo. Dios está contigo, y su amor nunca falla. El poder de la confianza en Dios en nuestra vida diaria. Confiar en Dios no es un acto aislado ni algo que ocurre solo en los momentos difíciles. Es un estilo de vida, una forma de caminar cada día con la certeza de que Dios está en control. La confianza en Él se refleja en nuestras decisiones, en la manera en que enfrentamos los problemas y en cómo respondemos a las bendiciones. Uno de los mayores beneficios de confiar en Dios es que nos libera de la ansiedad. Muchas veces nos preocupamos por el futuro, por nuestras finanzas, por la salud, por la familia, y olvidamos que Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 26-27. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?
Estas palabras nos recuerdan que nuestra vida está en las manos de Dios. Él sabe lo que necesitamos y proveerá en el momento adecuado. La ansiedad nos roba la paz, pero la confianza en Dios nos permite vivir con seguridad y alegría. Otro aspecto importante de la confianza en Dios es que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Muchas veces actuamos impulsivamente, basándonos en nuestras emociones o en el miedo. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, buscamos su guía antes de tomar decisiones importantes. Proverbios 16:3 dice: «Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán». Esto significa que, cuando confiamos en Dios y ponemos nuestros planes en sus manos, Él dirige nuestros pasos y nos ayuda a tomar el mejor camino. La confianza en Dios también nos da fortaleza en medio de la adversidad. En esta vida enfrentaremos pruebas, dificultades y momentos de dolor, pero Dios nos promete que nunca estaremos solos. Isaías 41:10 nos recuerda: «No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa». Dios no promete una vida sin dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada prueba. Cuando confiamos en Él, encontramos paz en medio de la tormenta y sabemos que, al final, todo obrará para nuestro bien. Finalmente, confiar en Dios nos lleva a vivir con gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar lo que Dios nos ha dado. Nos volvemos más conscientes de sus bendiciones y más dispuestos a compartir con los demás. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios. No importa cuál sea nuestra situación, podemos elegir creer en sus promesas y descansar en su amor. Dios es fiel, y cuando confiamos en Él, encontramos la verdadera paz y propósito en nuestra vida. La confianza en Dios y la paciencia en su tiempo. Uno de los mayores desafíos al confiar en Dios es aprender a esperar en su tiempo. Vivimos en un mundo que exige resultados inmediatos, donde la paciencia es vista como una debilidad y no como una virtud. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa y que nuestra confianza en Él se demuestra cuando aprendemos a esperar con fe. Eclesiastés 3:1 nos dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Esto significa que cada bendición, cada respuesta a nuestras oraciones y cada propósito de Dios en nuestra vida llega en el momento adecuado. El problema es que muchas veces queremos que todo ocurra según nuestro calendario, y cuando no vemos resultados inmediatos, comenzamos a dudar. Un claro ejemplo de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y no veían cumplida la promesa. En su impaciencia, intentaron resolver la situación por su cuenta, y Sara dio a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Sin embargo, esto solo trajo complicaciones y dolor a sus vidas. Finalmente, cuando todo parecía imposible, Dios cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac en su vejez. Este relato nos enseña que Dios no se olvida de sus promesas, pero las cumple en su tiempo y de la mejor manera. Nuestra tarea no es apresurar el plan de Dios, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esperar en Dios fortalece nuestra fe. La espera no es un castigo, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. Es en los momentos de espera cuando aprendemos a depender más de Dios, a fortalecer nuestra relación con Él y a desarrollar paciencia. Isaías 40:31 nos da una hermosa promesa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios nos renueva cuando confiamos en Él, nos da fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más, y nos sostiene en los momentos de debilidad. ¿Cómo mantener la confianza mientras esperamos? 1. Orar constantemente. La oración nos mantiene conectados con Dios y nos ayuda a encontrar paz mientras esperamos. 2. Recordar las promesas de Dios. Leer la Biblia y meditar en sus promesas nos da ánimo y nos recuerda que Dios es fiel. 3. Evitar la ansiedad. En lugar de preocuparnos, debemos entregar nuestras cargas a Dios y confiar en su plan. 4. Servir a otros. Enfocarnos en ayudar a los demás nos ayuda a esperar con un corazón agradecido. Dios nunca llega tarde ni se equivoca. Cuando confiamos en Él y aprendemos a esperar con fe, vemos su mano obrando en nuestra vida de maneras maravillosas.
Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. No es una paz superficial, es una paz que viene de una relación con Dios, quien nunca cambia y siempre es fiel. Esta paz no es pasajera ni depende de las circunstancias, sino que proviene de la confianza en un Dios que permanece constante a pesar de los altibajos de la vida. A lo largo de nuestra existencia, todos enfrentamos momentos de incertidumbre, pruebas y dificultades que ponen a prueba nuestra fortaleza emocional y espiritual. En esos momentos, es fácil sentirnos abrumados, ansiosos y sin rumbo. Sin embargo, Dios nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no se ve afectada por lo que sucede a nuestro alrededor. Esta paz está disponible para todos aquellos que deciden confiar en Él y descansar en su presencia. Isaías 26:3 nos da una promesa firme y reconfortante: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta declaración nos recuerda que la clave para experimentar la paz verdadera no radica en la ausencia de problemas, sino en mantener nuestra mente y corazón enfocados en Dios. Confiar en Él significa reconocer que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Significa creer que, aunque las situaciones puedan parecer fuera de control, Dios sigue teniendo el control absoluto. Es importante notar que esta paz no es simplemente la calma que experimentamos cuando todo está en orden. Es una paz profunda que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Es la certeza de que, sin importar lo que suceda, Dios camina a nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos. Esta paz nos permite enfrentar los desafíos con valentía y esperanza, en lugar de ser dominados por la ansiedad y el temor. Cuando atravesamos tiempos difíciles, es fácil dejar que nuestras emociones dicten nuestra perspectiva. Sin embargo, Dios nos llama a cambiar nuestra manera de pensar y a confiar en su fidelidad. No significa ignorar los problemas o pretender que no existen, sino elegir mirar más allá de ellos y recordar que Dios es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar. La paz de Dios actúa como un ancla en nuestra vida. En medio de tormentas y desafíos, nos mantiene firmes y seguros. A diferencia de la paz que el mundo ofrece, que es temporal y depende de factores externos, la paz de Dios es eterna y nos acompaña en cada paso del camino. Si hoy te sientes inquieto, preocupado o sobrecargado por las dificultades de la vida, recuerda esta verdad: Dios tiene el poder de guardarte en su perfecta paz. Lo único que necesitas hacer es confiar en Él, entregarle tus preocupaciones y permitir que su amor y gracia llenen tu corazón. No importa cuán grandes sean los problemas que enfrentes. Si tu confianza está puesta en Dios, su paz estará contigo en todo momento. La paz que Dios nos ofrece no significa ausencia de dificultades, sino una fortaleza interior que nos permite enfrentar cualquier adversidad con confianza y esperanza. Muchas veces, pensamos que la paz consiste en vivir sin problemas, sin conflictos o sin preocupaciones. Sin embargo, la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Jesús mismo lo afirmó en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con estas palabras, nos dejó claro que la vida en este mundo traerá desafíos, pero que en él podemos encontrar una paz que trasciende cualquier prueba. No se trata de una paz ilusoria, sino de una seguridad profunda que nace de saber que Dios tiene el control absoluto de todo. El problema es que muchas veces intentamos encontrar paz en lugares equivocados. Buscamos tranquilidad en el éxito, en la estabilidad económica, en las relaciones interpersonales o en el reconocimiento de los demás. Aunque estas cosas pueden darnos cierto grado de satisfacción momentánea, ninguna de ellas puede ofrecer la paz genuina y duradera que solo Dios puede dar. Cuando confiamos en lo temporal, vivimos con miedo, porque sabemos que cualquier circunstancia puede cambiar en un instante. Pero cuando nuestra paz está anclada en Dios, podemos permanecer firmes sin importar lo que suceda. Otro error común es tratar de controlar todo lo que ocurre en nuestra vida. Queremos que todo salga como planeamos y nos angustiamos cuando las cosas no suceden como esperábamos. Sin embargo, Dios nos invita a soltar esa carga y a confiar en Él plenamente. Filipenses 4:6-7 nos da una clave poderosa:
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una invitación a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, Dios nos llama a llevar nuestras preocupaciones a Él en oración. Cuando hacemos esto con un corazón agradecido y confiado, experimentamos una paz que trasciende la lógica humana. Es una paz que no depende de que los problemas desaparezcan, sino de la certeza de que Dios nos sostiene y nos guía en medio de ellos. Además, la paz de Dios nos protege. Filipenses 4:7 dice que esta paz guardará nuestros corazones y pensamientos. Esto significa que, cuando confiamos en Dios, nuestros sentimientos y nuestra mente están resguardados contra el temor y la ansiedad. En lugar de ser arrastrados por las preocupaciones del mundo, podemos descansar en la fidelidad de Dios. Si hoy te sientes inquieto o agobiado, recuerda que Dios quiere darte su paz. Entrégale tus cargas, confía en Él y experimenta la seguridad de saber que Él cuida de ti en todo momento. Cuando entendemos que la paz de Dios es un regalo que sobrepasa todo entendimiento, también nos damos cuenta de que debemos cultivar una actitud de confianza y dependencia en Él. La fe juega un papel fundamental en este proceso, pues sin ella es imposible experimentar la verdadera paz. La Escritura nos recuerda en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite descansar en su voluntad, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas veces, la falta de paz proviene de nuestra lucha interna con el control. Queremos que todo se ajuste a nuestras expectativas y tememos lo desconocido. Sin embargo, la paz de Dios nos invita a soltar esa necesidad de control y a confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Isaías 55:8-9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su propósito es bueno. No se trata de resignación, sino de rendición. La diferencia entre ambas es que la resignación nos llena de frustración, mientras que la rendición nos llena de paz. Rendirse a Dios no significa rendirse ante las circunstancias, sino reconocer que Él es soberano y que su amor nos sostiene en todo momento. Otro aspecto importante para vivir en la paz de Dios es nuestra comunión con Él. La relación con Dios no puede ser superficial ni esporádica. Requiere tiempo de oración, lectura de su palabra y comunión constante. Jesús nos enseñó en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si queremos experimentar la paz verdadera, debemos permanecer en Cristo, depender de Él en cada área de nuestra vida y permitir que su presencia transforme nuestros corazones. Además, la paz de Dios no es solo para nosotros, sino que también debe reflejarse en nuestra relación con los demás. En Mateo 5:9, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto nos muestra que quienes han experimentado la paz de Dios están llamados a ser instrumentos de paz en su entorno. No se trata solo de evitar conflictos, sino de promover la reconciliación, el amor y la justicia en nuestras relaciones. Si queremos vivir en paz, también debemos aprender a perdonar. La falta de perdón es una de las principales causas de inquietud en el corazón humano. Efesios 4:31-32 nos exhorta, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando dejamos de aferrarnos al resentimiento y permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, experimentamos una paz que sana y libera. La paz de Dios, además de ser un regalo, es también un estado que debemos proteger y alimentar diariamente. Muchas veces, permitimos que las preocupaciones y los problemas nos roben esa paz.
Sin embargo, la palabra de Dios nos da herramientas para mantenernos firmes, incluso en medio de las adversidades. Filipenses 4:8 nos aconseja: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos muestra que la paz también está relacionada con nuestros pensamientos. Lo que permitimos que ocupe nuestra mente influirá directamente en nuestro estado emocional y espiritual. Si nos enfocamos en la negatividad, en la preocupación constante o en el miedo, nuestra paz se verá afectada. En cambio, cuando decidimos meditar en la verdad de Dios, en su amor y en sus promesas, nuestra alma encuentra descanso. Una de las estrategias más efectivas para mantener la paz es aprender a soltar aquello que no podemos controlar. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6, 25-27. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El afán y la ansiedad nos roban la paz porque nos llevan a depender de nuestras propias fuerzas en lugar de confiar en Dios. Pero cuando aprendemos a descansar en su provisión y en su soberanía, encontramos una tranquilidad que va más allá de las circunstancias. Otro aspecto fundamental para vivir en paz es la gratitud. Muchas veces, nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos todo lo que ya hemos recibido. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a agradecer, incluso en medio de las pruebas, fortalecemos nuestra confianza en Dios y evitamos que la preocupación nos abrume. La gratitud nos recuerda que no estamos solos y que Dios está obrando en cada detalle de nuestra vida, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Finalmente, la paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino confianza en medio de ellos. Jesús nos dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades, la victoria de Cristo nos asegura que podemos caminar en paz, confiando en su poder y amor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios nos llama a vivir en paz no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. La Biblia nos exhorta en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este pasaje nos deja ver que la paz no es solo un estado interno, sino que también se refleja en nuestras relaciones. Aunque no siempre podemos controlar cómo los demás actúan o responden, sí podemos elegir nuestra actitud y la manera en que reaccionamos ante las situaciones conflictivas. Uno de los mayores obstáculos para la paz con los demás es el orgullo. Cuando nos aferramos a nuestra razón sin disposición a escuchar o comprender, es fácil caer en discusiones y resentimientos. La humildad nos permite ceder cuando es necesario, pedir perdón cuando hemos fallado y perdonar cuando hemos sido heridos. Efesios 4, 31-32 nos da una guía clara sobre esto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es clave para la paz. Muchas veces, guardamos rencor porque sentimos que la otra persona no merece ser perdonada. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios, aunque no lo merecíamos. Cuando perdonamos, nos liberamos de la carga del resentimiento y permitimos que la paz de Dios llene nuestro corazón. Además del perdón, otra forma de mantener la paz en nuestras relaciones es aprendiendo a controlar nuestras palabras. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Muchas veces, los conflictos se intensifican por la manera en que respondemos. Una palabra amable, dicha con sabiduría y amor, puede desactivar una discusión y abrir el camino para la reconciliación. Vivir en paz con los demás no significa que nunca enfrentaremos desacuerdos o que siempre estaremos de acuerdo con todos. Sin embargo, sí implica que, aun en las diferencias, podemos actuar con respeto, amor y paciencia. Colosenses 3:13 nos exhorta: soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto significa que debemos ser pacientes y comprensivos con las debilidades de los demás, así como esperamos que ellos lo sean con nosotros. Finalmente, la paz con los demás también implica evitar la contienda y la murmuración. Muchas veces, el chisme y la crítica dividen y destruyen relaciones. La Biblia nos advierte en Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Si queremos ser verdaderos portadores de paz, debemos cuidar nuestras palabras, practicar la humildad y vivir con un corazón dispuesto a perdonar y amar a los demás, así como Cristo lo ha hecho con nosotros. Cuando cultivamos la paz en nuestro interior y la extendemos a nuestras relaciones, también estamos llamados a ser pacificadores en nuestro entorno. Jesús dijo en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificadores significa más que evitar conflictos, implica tomar un papel activo en la reconciliación, en promover la armonía y en construir puentes donde hay división. La paz no ocurre por casualidad, requiere esfuerzo, sabiduría y, sobre todo, una conexión constante con Dios. Uno de los lugares donde más necesitamos actuar como pacificadores es en nuestras familias. Muchas veces, las tensiones surgen en el hogar por malentendidos, expectativas no cumplidas o diferencias de carácter. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser un reflejo del amor de Dios dentro de nuestra casa. Efesios 4:2-3 nos exhorta: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto significa que debemos ser pacientes, evitar la crítica innecesaria y buscar siempre el bienestar de los demás antes que el nuestro. No se trata de ignorar los problemas, sino de abordarlos con un corazón dispuesto a restaurar en vez de herir. Otro ámbito donde podemos ser pacificadores es en la iglesia. Lamentablemente, las diferencias de opiniones, estilos de liderazgo o incluso preferencias personales pueden generar divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la unidad es una de las mayores señales del testimonio cristiano. Jesús oró en Juan 17:21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando promovemos la unidad dentro de la iglesia, demostramos al mundo el amor y la paz de Dios. Esto no significa que siempre estaremos de acuerdo en todo, pero sí que debemos priorizar el amor sobre nuestras diferencias y recordar que lo más importante es glorificar a Dios en nuestras relaciones. En la sociedad, también tenemos la oportunidad de ser pacificadores. En un mundo marcado por la polarización, la violencia y la falta de comprensión, los cristianos estamos llamados a ser luz. Romanos 14:19 nos anima: así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto implica que debemos evitar participar en discusiones destructivas, promover el respeto entre las personas y ser ejemplos de integridad y amor en nuestra comunidad. No podemos cambiar el mundo entero de inmediato, pero sí podemos impactar nuestro entorno cercano con nuestras acciones diarias. Finalmente, ser pacificadores significa también ser intercesores en oración. Muchas veces, no podremos resolver ciertos conflictos directamente, pero podemos orar para que Dios obre en los corazones y traiga restauración. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vivimos como pacificadores, reflejamos el carácter de Cristo y nos convertimos en instrumentos de su amor y su justicia en el mundo.
Para mantener la paz en nuestras vidas y ser pacificadores en nuestro entorno, es fundamental cultivar una relación constante con Dios. La paz verdadera no proviene de las circunstancias externas, sino de una comunión profunda con el Señor. Isaías 26:3 nos dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto nos muestra que la clave para vivir en paz es fijar nuestra mente en Dios y confiar en Él en todo momento. Sin embargo, esto requiere disciplina espiritual, debemos buscarlo en oración, leer su palabra y depender de su Espíritu Santo para guiarnos en cada situación. Uno de los mayores obstáculos para la paz es la ansiedad. La preocupación por el futuro, los problemas económicos, las relaciones interpersonales o cualquier otra dificultad pueden robarnos la tranquilidad. Pero la Biblia nos enseña a entregar nuestras cargas a Dios. Jesús nos invita en Mateo 11:28-29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, experimentamos su paz, que nos fortalece incluso en medio de las pruebas. No significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí que ya no estaremos solos en enfrentarlos, porque confiamos en que Dios tiene el control. Otro enemigo de la paz es el resentimiento. Muchas veces, las heridas del pasado nos impiden vivir en armonía con los demás. La falta de perdón genera amargura, la cual nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. Efesios 4:31-32 nos exhorta: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no significa justificar el daño que nos han hecho, sino soltar la carga y dejar que Dios obre justicia. Cuando perdonamos, experimentamos liberación y podemos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. La paz también se cultiva cuando aprendemos a depender de la provisión de Dios. Muchas veces, la falta de tranquilidad proviene del miedo a la escasez o la incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, Filipenses 4:19 nos da una promesa poderosa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que no debemos vivir en temor, sino confiar en que Dios proveerá todo lo necesario en su tiempo perfecto. Cuando descansamos en esta verdad, la ansiedad pierde poder sobre nosotros y podemos vivir con gratitud y confianza. Finalmente, la paz se fortalece cuando cultivamos una actitud de gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a agradecer a Dios en todo momento, incluso en las dificultades, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, vemos lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestra fe se fortalece. La paz de Dios no es frágil ni circunstancial, es un regalo que nos sostiene en todo momento. Cuando vivimos en la paz de Dios, no solo experimentamos tranquilidad interior, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz para quienes nos rodean. Jesús nos llamó a ser pacificadores en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificadores no significa evitar los conflictos a toda costa ni permanecer en silencio ante la injusticia, sino actuar con amor y sabiduría para fomentar la reconciliación. Esto implica aprender a responder con gracia en lugar de enojo, buscar soluciones en lugar de alimentar divisiones y mostrar el carácter de Cristo en nuestras relaciones diarias. Uno de los ámbitos donde más necesitamos aplicar esto es en la familia. Muchas veces, los conflictos familiares pueden ser fuente de estrés y ansiedad, pero Dios nos llama a ser instrumentos de unidad. Efesios 4:2-3 nos enseña: Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto significa que debemos practicar la paciencia, el perdón y el amor en nuestro hogar. Cuando elegimos actuar con mansedumbre y no dejarnos llevar por el enojo, contribuimos a un ambiente donde la paz de Dios puede reinar. Otro ámbito importante es la Iglesia. Como cuerpo de Cristo,
estamos llamados a vivir en armonía unos con otros, evitando divisiones y conflictos innecesarios. Colosenses 3:15 nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne en nuestra vida, podemos tratar a los demás con amor y comprensión, incluso cuando hay diferencias de opinión. En lugar de centrarnos en lo que nos separa, debemos recordar que todos somos parte de la misma familia en Cristo. Además, nuestra paz puede ser un testimonio para el mundo. Vivimos en tiempos de incertidumbre y ansiedad, donde muchas personas buscan respuestas y consuelo. Si nuestra vida refleja la paz de Dios, otros podrán ver la diferencia y desear conocer la fuente de esa paz. Filipenses 4:7 nos asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando enfrentamos dificultades con calma y confianza en Dios, las personas a nuestro alrededor pueden notar que nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de una relación con el Señor. Esto puede abrir puertas para compartir el Evangelio y llevar esperanza a quienes nos rodean. En conclusión, la paz de Dios no es solo para nuestro beneficio personal, sino para ser compartida. Dios nos llama a ser pacificadores en nuestra familia, en la iglesia y en el mundo. Al confiar en Él, practicar el perdón, cultivar la gratitud y depender de su provisión, podemos vivir en su paz y reflejar su amor a los demás. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la paz que solo Cristo puede dar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Que no necesitamos cargar con todo solos y que al descansar en su amor encontramos la paz que el mundo no puede darnos. En nuestro día a día, nos enfrentamos a múltiples preocupaciones, responsabilidades y desafíos que muchas veces nos abruman. Nos sentimos cansados, desgastados y, en ocasiones, sin fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, en medio de estas cargas, Jesús nos hace una invitación clara y amorosa: acudir a Él para encontrar descanso. El mundo nos enseña que debemos ser fuertes por nuestra cuenta, que debemos solucionar todo con nuestras propias fuerzas y que depender de alguien más es señal de debilidad. Pero Dios nos muestra otra verdad: no fuimos creados para llevar solos nuestras cargas. Él desea aliviarnos y darnos un descanso que va más allá del simple reposo físico. Nos ofrece una paz profunda, una tranquilidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en su amor y en su soberanía. Cuando Jesús dice en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso», está hablándonos directamente a cada uno de nosotros. Nos recuerda que su amor es un refugio seguro donde podemos dejar nuestras preocupaciones. No se trata de ignorar nuestros problemas, sino de reconocer que no estamos solos en ellos. Es fácil caer en la trampa de pensar que debemos demostrar nuestra valía a través del esfuerzo incesante. Creemos que, si dejamos de esforzarnos un momento, todo se vendrá abajo. Pero Dios nos dice que podemos confiar en Él, que podemos soltar el control y descansar en su cuidado. El verdadero descanso no significa inactividad, sino depositar nuestras cargas en las manos de aquel que puede sostenernos. A veces, intentamos encontrar descanso en distracciones pasajeras, entretenimiento, redes sociales, aficiones o incluso en el reconocimiento de los demás. Pero estas cosas solo nos ofrecen un alivio temporal. El descanso real, el que restaura nuestra alma y nos renueva, solo se encuentra en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos experimentar este descanso? Primero, acercándonos a Dios en oración. Hablar con Él sobre nuestras preocupaciones nos ayuda a liberar el peso que llevamos dentro. Segundo, confiando en sus promesas. La Biblia está llena de recordatorios de que Dios cuida de nosotros y tiene el control. Meditar en estas verdades nos da paz. Tercero, aprendiendo a soltar. Muchas veces, el estrés proviene de querer controlar todo. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a dejar en sus manos aquello que no podemos cambiar. Jesús nos ofrece su yugo, que es ligero, porque no estamos solos en llevarlo. Él camina con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso. Aceptar su invitación nos libera del peso innecesario y nos permite vivir con una paz que el mundo no puede dar.
No importa qué tan cargado te sientas hoy, recuerda, en Jesús siempre encontrarás descanso. Cuando aprendemos a descansar en Dios, descubrimos que su amor nos sostiene en todo momento. No significa que nuestros problemas desaparecerán de inmediato, pero sí que encontraremos una nueva forma de enfrentarlos, con paz, con fe y con la certeza de que no estamos solos. El mundo nos dice que debemos preocuparnos por el futuro, que debemos asegurarnos de tener el control de todo. Pero Jesús nos recuerda en Mateo 6:34, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta con el afán de cada día. Este versículo no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Muchas veces, el peso que llevamos no es solo por las dificultades del presente, sino por la ansiedad de lo que vendrá. Sin embargo, Dios nos llama a vivir un día a la vez, descansando en su provisión y en su amor. A lo largo de la Biblia, encontramos historias de personas que enfrentaron grandes desafíos, pero que fueron fortalecidas al confiar en Dios. Moisés, por ejemplo, sintió que la carga de guiar al pueblo de Israel era demasiado grande para él. Se sintió incapaz y agotado. Pero Dios le recordó que no tenía que hacerlo solo. En Éxodo 33:14, Dios le dice, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Ese mismo mensaje es para nosotros hoy. Dios no nos pide que llevemos nuestras cargas solos. Él nos ofrece su presencia, su guía y su paz. Cuando aprendemos a depender de Él, encontramos descanso incluso en medio de las situaciones más difíciles. Pero descansar en Dios también requiere que hagamos nuestra parte. No se trata solo de esperar que todo se solucione sin acción de nuestra parte, sino de confiar mientras seguimos caminando. La fe nos invita a actuar, pero con la seguridad de que Dios nos acompaña en cada paso. Otra forma en la que encontramos descanso es a través de la comunidad. Dios no nos creó para vivir aislados. A veces, necesitamos la ayuda y el apoyo de otros. Compartir nuestras cargas con personas de confianza, orar unos por otros y recibir palabras de aliento es parte del descanso que Dios nos da. Además, es importante recordar que el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Dios mismo estableció el descanso como parte del diseño de la vida. En Génesis 2:2, vemos que después de crear el mundo, Dios descansó. No porque estuviera cansado, sino para enseñarnos que el descanso es bueno y necesario. Si incluso Dios descansó, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Descansar en Dios no significa ignorar nuestros problemas, sino aprender a enfrentarlos con una confianza renovada. Significa recordar que somos amados, que nuestras vidas están en sus manos y que su gracia es suficiente para cada día. Así que, si hoy sientes que el peso es demasiado grande, recuerda que no tienes que llevarlo solo. Acude a Dios, entrégale tus cargas y permite que su paz llene tu corazón. En su amor, siempre encontrarás descanso. Descansar en Dios también implica confiar en sus tiempos. A menudo, queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y cambios visibles en nuestras circunstancias. Pero Dios trabaja de maneras que a veces no comprendemos. Su tiempo no es el nuestro, y aunque no siempre entendamos sus planes, podemos estar seguros de que son perfectos. Isaías 55:8-9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que cuando esperamos en Dios, no estamos perdiendo el tiempo. En esa espera, Él está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter, enseñándonos a depender más de Él. La espera puede ser difícil, pero es en esos momentos cuando aprendemos a confiar de verdad. La historia de José en el Antiguo Testamento es un gran ejemplo de esto. Dios le dio sueños de grandeza cuando era joven, pero su vida no se desarrolló como él esperaba. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y pasó años en dificultades antes de ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero durante todo ese tiempo, Dios estaba con él, guiándolo y preparándolo. Finalmente, José llegó a ser gobernador de Egipto y pudo ver cómo todo lo que había pasado tenía un propósito mayor.
Así como José, nosotros también podemos confiar en que Dios tiene un propósito en nuestras pruebas. En lugar de desesperarnos, podemos elegir descansar en la certeza de que Él está en control. Otra clave para encontrar descanso en Dios es aprender a soltar lo que no podemos controlar. Muchas veces nos aferramos a preocupaciones, resentimientos o miedos que solo nos agotan. Pero Jesús nos invita a entregarle nuestras cargas. En Mateo 11, 28-30, Él dice: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Esto no significa que no enfrentaremos problemas, sino que no tenemos que enfrentarlos solos. Jesús nos ofrece llevar nuestras cargas con nosotros, dándonos su paz y fortaleza en el proceso. El descanso en Dios también se encuentra en la gratitud. A veces, el agotamiento viene de enfocarnos en lo que falta, en lo que nos preocupa o en lo que no está saliendo como esperábamos. Pero cuando decidimos agradecer, incluso en medio de las dificultades, nuestra perspectiva cambia. Filipenses 4, 6-7 nos anima a orar con gratitud para recibir la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En conclusión, descansar en Dios no es solo un acto de fe, sino una decisión diaria. Es elegir confiar en su amor, en su tiempo y en su cuidado, sin importar las circunstancias. Cuando aprendemos a hacerlo, encontramos una paz que el mundo no puede dar. Para experimentar el verdadero descanso en Dios, es fundamental cultivar una relación cercana con Él. No se trata solo de buscarlo en momentos de crisis, sino de caminar con Él diariamente. A través de la oración, la meditación en su palabra y la adoración, fortalecemos nuestra fe y encontramos la paz que solo Él puede dar. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Filipenses 4:6 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Cuando oramos, estamos depositando nuestras cargas en sus manos, reconociendo que no podemos hacerlo todos solos. No importa cuán grande o pequeño sea nuestro problema, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y responder conforme a su voluntad. Meditar en la palabra de Dios también es esencial. La Biblia es un recordatorio constante del amor, la fidelidad y el poder de Dios. En Salmo 119, 105 leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Cuando enfrentamos incertidumbre, la palabra de Dios nos da dirección y consuelo. Nos recuerda que no estamos solos y que Dios tiene el control de cada situación. La adoración es otra forma de descansar en Dios. Cuando alabamos, cambiamos nuestro enfoque de los problemas a la grandeza de Dios. Nos ayuda a recordar que Él es soberano y digno de nuestra confianza. La adoración transforma nuestra perspectiva, renovando nuestra mente y nuestro espíritu. Además, el descanso en Dios implica aprender a confiar en su gracia. Muchas veces nos sentimos abrumados porque intentamos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas. Pensamos que debemos ser perfectos o cumplir ciertas expectativas para ser aceptados por Dios. Pero la realidad es que su amor y su gracia son incondicionales. 2 Corintios 12:9 nos recuerda: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En nuestra debilidad, Dios se glorifica. No se trata de cuánto podemos hacer, sino de cuánto confiamos en Él. Cuando aprendemos a depender de su gracia, dejamos de lado la ansiedad de querer tenerlo todo bajo control y nos rendimos a su voluntad perfecta. También es importante rodearnos de una comunidad de fe. No estamos diseñados para vivir la vida cristiana solos. Dios nos ha dado hermanos y hermanas en Cristo para apoyarnos, animarnos y orar unos por otros. Gálatas 6:2 dice: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Finalmente, descansar en Dios es vivir con la seguridad de que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que podemos atravesarlas con paz. Jesús dijo en Juan 16:33: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Cuando entendemos esta verdad, podemos vivir sin miedo al futuro, sin ansiedad por lo que vendrá, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nosotros.
Descansar en Él es confiar, esperar y rendirse completamente a su amor y voluntad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Descansar en Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos solos en medio de ellos. La vida trae desafíos, momentos de incertidumbre y pruebas que pueden parecer abrumadoras, pero en cada circunstancia, Dios nos invita a confiar en Él y a encontrar paz en su presencia. Uno de los mayores obstáculos para experimentar el descanso en Dios es el miedo. El temor al futuro, a la escasez, al fracaso o incluso a lo desconocido puede paralizarnos. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios está con nosotros y que no debemos temer. Isaías 41:10 nos da esta poderosa promesa: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando descansamos en Dios, aprendemos a soltar el control. A veces queremos resolver todo con nuestras propias fuerzas, hacer planes detallados y asegurarnos de que todo salga como queremos. Pero la realidad es que muchas cosas están fuera de nuestro control. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta confianza en Dios nos da libertad. No necesitamos llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros porque sabemos que Él cuida de nosotros. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando aprendemos a soltar nuestras cargas en las manos de Dios, encontramos un descanso genuino. Otro aspecto importante del descanso en Dios es aprender a vivir en el presente. Muchas veces nos preocupamos por el futuro o nos lamentamos por el pasado, perdiendo la paz que Dios nos da hoy. Jesús nos enseñó en Mateo 6:34, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vivir en el presente significa confiar en que Dios tiene el control de lo que viene y que nos dará las fuerzas necesarias cuando llegue el momento. Significa aprender a disfrutar de su presencia aquí y ahora, en lo cotidiano, en lo sencillo, en cada bendición que nos rodea. El descanso en Dios también nos lleva a una vida de gratitud. Cuando reconocemos su fidelidad, podemos agradecer incluso en medio de las dificultades. 1 Tesalonicenses 5:16-18 nos exhorta: estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, vemos lo que Dios ya ha provisto. En lugar de quejarnos, aprendemos a alabar. En lugar de preocuparnos, confiamos. Finalmente, descansar en Dios es un acto de fe. Es creer que Él es bueno, que sus planes son perfectos y que su amor nunca nos fallará. Es caminar con la certeza de que, sin importar las circunstancias, estamos seguros en sus manos. Cuando elegimos descansar en Dios, encontramos una paz que el mundo no puede dar, un gozo que no depende de las circunstancias y una fortaleza que nos sostiene en todo momento. Descansar en Dios también significa aprender a esperar en Él. La espera puede ser difícil porque muchas veces queremos respuestas inmediatas. Sin embargo, Dios obra en su tiempo perfecto, y aprender a confiar en su calendario divino es clave para experimentar su paz. La Biblia nos enseña en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La espera no es pasiva, sino un acto de fe en el que Dios nos renueva y fortalece. Uno de los mayores ejemplos de esperar en Dios es la historia de Abraham. Dios le prometió descendencia, pero pasaron muchos años antes de que Isaac naciera. A pesar de sus dudas y errores en el proceso, Abraham aprendió a confiar en que Dios cumpliría su palabra. Romanos 4:20-21 nos dice: no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Cuando descansamos en Dios, aprendemos a esperar con confianza, sabiendo que Él nunca llega tarde. Sus planes son más altos que los nuestros, y lo que Él ha prometido, lo cumplirá en el momento perfecto. Otro aspecto importante del descanso en Dios es la obediencia. Muchas veces, queremos su paz, pero seguimos caminando en nuestras propias fuerzas. Dios nos llama a confiar en Él no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Jesús dijo en Mateo 11, 28-30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga». Aceptar el yugo de Cristo significa rendirnos a su voluntad y vivir según sus principios. Cuando lo hacemos, encontramos descanso porque dejamos de luchar contra la corriente y nos alineamos con su propósito. El descanso en Dios también se refleja en nuestra capacidad de soltar el pasado. Muchas veces, las heridas, los fracasos o los errores nos impiden avanzar. Pero Dios nos llama a perdonar y a recibir su gracia. Filipenses 3, 13-14 nos anima, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Perdonar no significa justificar el daño recibido, sino liberar nuestro corazón del peso del rencor. Dios nos ha perdonado, y cuando elegimos perdonar, experimentamos la libertad y el descanso que Él nos ofrece. Finalmente, descansar en Dios significa vivir en su amor. 1 Juan 4:18 nos recuerda, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando comprendemos cuánto nos ama Dios, desaparecen la ansiedad y el miedo. El verdadero descanso se encuentra en una relación profunda con Dios. No depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él está con nosotros, nos guía, nos cuida y nunca nos dejará. Descansar en Dios también implica confiar en su provisión. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios suple las necesidades de su pueblo en el momento indicado. A veces nos preocupamos por el futuro, por lo que comeremos, vestiremos o cómo resolveremos ciertas dificultades, pero Jesús nos enseña a confiar en el Padre Celestial. En Mateo 6, 31-33, Jesús dijo, «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Dios es un proveedor fiel. En el Antiguo Testamento, vemos cómo sustentó a su pueblo en el desierto enviando maná del cielo cada día, Éxodo 16:35. Esto nos enseña que Dios nos da lo que necesitamos en el momento oportuno. No siempre nos revelará todo el camino de una vez, pero sí nos dará provisión diaria. Confiar en la provisión de Dios no significa que no trabajemos o nos esforcemos, sino que dejamos de vivir en ansiedad por el futuro. Cuando ponemos nuestras finanzas, sueños y necesidades en sus manos, encontramos paz en lugar de preocupación. Filipenses 4:19 nos recuerda, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Otro aspecto del descanso en Dios es el cuidado por nuestra salud física y emocional. Muchas veces, el estrés y la ansiedad nos agotan porque intentamos hacer todo en nuestras fuerzas. Dios nos diseñó con la necesidad de descanso físico. En Éxodo 20, 8-10, estableció el mandamiento del día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Hoy en día, podemos aplicar este principio tomando tiempo para descansar y renovarnos. Esto incluye dormir lo suficiente, cuidar nuestro cuerpo con una buena alimentación y dedicar momentos para la oración y la meditación en su palabra. El descanso emocional también es esencial. Muchas personas llevan cargas de preocupaciones, resentimientos y culpas que los desgastan. Jesús nos invita a entregar todas esas cargas en sus manos. 1 Pedro 5:7 dice, «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». No estamos diseñados para cargar con el peso del mundo. Dios nos llama a soltar lo que nos angustia y confiar en su cuidado.
Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Finalmente, descansar en Dios significa vivir con gratitud. Agradecer en todo momento nos ayuda a recordar su fidelidad. 1 Tesalonicenses 5, 16-18 nos exhorta, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando cultivamos una actitud de gratitud, nuestro corazón se llena de gozo, y dejamos de enfocarnos en lo que nos falta para centrarnos en la bondad de Dios. Descansar en Dios también implica soltar el control y permitir que Él dirija nuestras vidas. Muchas veces, queremos que todo salga como lo planeamos, pero Dios nos llama a confiar en su soberanía. Proverbios 3, 5-6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Soltar el control no significa que seamos pasivos o irresponsables, sino que dejamos de preocuparnos innecesariamente por lo que no podemos cambiar. En lugar de insistir en que las cosas sucedan a nuestra manera, aprendemos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. En su impaciencia, intentaron ayudar a Dios, y Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Este intento de tomar el control trajo conflictos y dolor a su familia. Sin embargo, en el tiempo perfecto de Dios, nació Isaac, el hijo de la promesa, Génesis 21, 1-3. Este relato nos enseña que, aunque no entendamos los tiempos de Dios, debemos confiar en su fidelidad. A veces, nuestras respuestas tardan en llegar porque Dios está obrando en nuestro carácter, preparándonos para recibir su bendición. Otro aspecto fundamental del descanso en Dios es la obediencia. Cuando seguimos sus mandamientos, evitamos muchas preocupaciones innecesarias. A menudo, la ansiedad surge porque estamos fuera de su voluntad, buscando caminos que no nos corresponden. Isaías 26, 3 declara, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Obedecer a Dios no siempre es fácil. Requiere fe y renuncia a nuestros propios deseos. Sin embargo, cuando vivimos según su palabra, encontramos seguridad. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. También es importante recordar que descansar en Dios no significa ausencia de problemas. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las dificultades son inevitables, pero no estamos solos en ellas. Dios nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:9, después de pedirle a Dios que le quitara un aguijón en la carne, el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que, aunque no siempre recibimos la respuesta que esperamos, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. Finalmente, descansar en Dios implica vivir en esperanza. Sabemos que este mundo es temporal y que nuestra verdadera recompensa está en la eternidad. Romanos 8:18 nos recuerda, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando fijamos nuestra mirada en la eternidad, las preocupaciones de esta vida pierden su peso. Descansamos en la promesa de que un día estaremos con Él, disfrutando de su paz perfecta para siempre. El descanso en Dios también se manifiesta en la confianza absoluta en sus promesas. A lo largo de la Biblia, Dios ha hecho promesas a su pueblo, y cada una de ellas se ha cumplido en su tiempo perfecto. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, recordar sus promesas nos fortalece y nos llena de paz. Uno de los ejemplos más poderosos de confianza en las promesas de Dios es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Era una tarea desafiante, pero Dios le aseguró su presencia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9.
Josué decidió confiar en Dios y cada una de sus promesas se cumplió. La ciudad de Jericó cayó milagrosamente cuando obedecieron las instrucciones divinas, Josué 6:20. Este relato nos enseña que, aunque las promesas de Dios pueden parecer imposibles desde nuestra perspectiva, Él es fiel para cumplirlas cuando le obedecemos y confiamos en su dirección. Otra promesa que nos da descanso es la provisión de Dios. Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces, nos preocupamos demasiado por nuestras necesidades materiales, olvidando que Dios es nuestro proveedor. Un ejemplo de esto es la historia de Elías. Durante una gran sequía, Dios lo sustentó de manera sobrenatural enviándole comida a través de los cuervos y dándole agua de un arroyo, 1 Reyes 17:6. Más adelante, cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a la casa de una viuda que, a pesar de tener muy pocos recursos, experimentó un milagro. Su harina y aceite nunca se acabaron, 1 Reyes 17. 14-16. Cuando aprendemos a depender de Dios en cada área de nuestra vida, dejamos de vivir angustiados y encontramos descanso en su fidelidad. Jesús nos anima a no preocuparnos por el futuro en Mateo 6, 25-26, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Descansar en Dios también significa entregarle nuestras cargas. A menudo, intentamos llevar nuestras preocupaciones solos, pero Jesús nos invita en Mateo 11, 28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando depositamos nuestras ansiedades en Él, encontramos alivio y fortaleza para seguir adelante. Por último, debemos recordar que el mayor descanso que Dios nos ofrece es la salvación en Cristo. No podemos ganar nuestra salvación por obras, es un regalo de Dios, Efesios 2, 8-9. Cuando confiamos en Jesús, recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la esperanza de vida eterna. El descanso en Dios no solo implica confiar en sus promesas, sino también aprender a vivir en su paz, aún en medio de la adversidad. La paz de Dios es un regalo que trasciende las circunstancias y nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad. Jesús nos dejó una poderosa promesa en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz es diferente de la que el mundo ofrece, porque no depende de las circunstancias externas, sino de una relación íntima con Dios. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Jesús calmando la tormenta. En Marcos 4, 35-41, los discípulos estaban en una barca cuando se desató una fuerte tormenta. Ellos entraron en pánico, pero Jesús dormía tranquilamente. Al despertarlo, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Inmediatamente, todo quedó en calma. Luego, les preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este relato nos enseña que, aunque las tormentas de la vida sean intensas, podemos encontrar descanso en la presencia de Jesús. Él está con nosotros en cada momento y tiene el poder de traer calma a nuestro corazón. El apóstol Pablo también experimentó esta paz en medio de la adversidad. En Filipenses 4, 6-7, nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo escribió estas palabras desde la prisión, demostrando que la paz de Dios no depende de la ausencia de problemas, sino de una fe inquebrantable en su amor y cuidado. Cuando oramos y entregamos nuestras preocupaciones a Dios con gratitud, su paz nos envuelve y fortalece. El descanso en Dios también se refleja en la manera en que enfrentamos el futuro. Muchas veces nos preocupamos por lo que vendrá, pero la Biblia nos anima a confiar en la soberanía de Dios. Jeremías 29 horas y 11 minutos nos recuerda,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vivir en el descanso de Dios significa soltar el control y permitir que Él guíe nuestra vida. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando descansamos en Dios, experimentamos una transformación profunda. Nuestra fe se fortalece, nuestra perspectiva cambia y aprendemos a depender totalmente de Él. No importa cuán grandes sean los desafíos, podemos vivir confiados en que Dios tiene el control. Que nuestro anhelo sea vivir cada día en el descanso que solo Dios puede dar, confiando en su amor, su fidelidad y su propósito eterno. Descansar en Dios no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos solos en medio de ellos. La paz que Él nos da es incomparable, porque no depende de las circunstancias, sino de su amor inmutable. Cuando aprendemos a confiar plenamente en su voluntad, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Si hoy sientes ansiedad, temor o incertidumbre, recuerda que Dios tiene el control. Entrégale tus cargas, confía en sus promesas y permite que su paz inunde tu corazón. Él es fiel y nunca te abandonará. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte para más contenido inspirador, darle like si te ha edificado, comentar qué enseñanza te ha dejado y compartir con alguien que necesite este mensaje. Sigamos creciendo juntos en la fe. Dios te bendiga.